Bueno, buenas tardes a todos. Yo no sé si ese mogollón que hay fuera se está yendo o está entrando, pero parece que hemos espantado unos cuantos. Quizás sea la hora. Bueno, creo que lo que se acaba de hablar hace un minuto ha sido un pequeño aperitivo de lo que se va a hablar ahora desde un punto de vista quizá más estratégico. Se ha hablado del coche conectado y alguno nos ha puesto los pelos de punta. En realidad, de lo que vamos a tratar ahora mismo es de cómo esto puede afectar a un sistema tan importante como es el sistema del transporte. El sistema de transporte, ya saben ustedes que es uno de los sectores estratégicos que está dentro del ámbito de la protección de infraestructuras críticas. Hablamos de sector carretera, su sector ferroviario, el aéreo y el marítimo. Y son de obligado uso para todos nosotros y obviamente para el bienestar y para la economía del país. Se pueden ver en situaciones tan concretas como han pasado la pasada semana o como cuando puede haber una movilización social donde los medios de transporte suelen ser, sin ninguna excepción, aquellos que son normalmente más saboteados o más, digamos, acosados desde el punto de vista de intentar gestionarlos. La cuestión es que, y se ha dicho muy bien en la anterior intervención, estamos hablando de que todo está cada vez más interconectado. Miren, algún dato que manejo, en 2010 hablábamos de 46 terabytes por segundo, lo que era el tráfico de banda ancha a nivel mundial. Hoy estamos alrededor de 1.400 teras por segundo. Estamos hablando de 30 veces más de lo que había en 2010. Saben ustedes que el Internet de las Cosas, pues hay un estudio de Gartner de 2017 que hablaba que se expandiría de 8.400 millones de dispositivos en 2017 a 20.400 millones en 2020. Y en 2017 el número de dispositivos por primera vez fue mayor al número de personas, de habitantes de la Tierra, 8.400 frente a 7.600. Nos estamos aproximando, si no estamos ya, en un ecosistema donde la Smart Grid, la Smart City es cada vez más posible. Y eso está muy bien, está francamente bien, siempre y cuando se securicen esos sistemas, porque si no, esta dependencia que tenemos todos de las redes, de los sistemas de las TIC, pues los efectos en cascada sobre infraestructuras tremendamente tecnificadas, de las que nos van a hablar los ponentes a continuación, con las TIC como hilo conductor nos puede llevar a un escenario bastante dantesco, más allá de que se nos quede el vehículo pues parado o que no reaccione adecuadamente. Hay multitud de ejemplos, ahora supongo que ellos pondrán alguno de estos ejemplos, pero yo solo voy a dar un dato que robo también de esta mañana de la intervención del director general de INCIBE. Hablaba que empezamos el INCIBE CER a trabajar en 2014 con 14.700 más o menos incidentes, de los cuales 63 solo eran contra operadores críticos, infraestructuras críticas. El año pasado estábamos hablando de 111.000 de incidentes cibernéticos, es decir, se multiplicó prácticamente por 10, pero es que el número de incidentes sobre infraestructuras críticas fue de 722. Es decir, se ha multiplicado o el ratio es mucho más alto sobre este tipo de infraestructuras, por razones obvias. Para hablarnos de ellos, pues hay aquí representantes de estos 4 subsectores del sector estratégico al que hacía mención anteriormente. Está Alex Palazón, que es responsable del Car Security Incident Team en SEAT. Tiene como objetivo coordinar la coordinación central para detectar, analizar y corregir riesgos y desafíos en relación con la seguridad y protección de datos del vehículo. Creo que va a ir justo el momento idóneo para hablar después de la anterior ponencia. Tenemos en el ámbito ferroviario Celestino Rey, que es responsable de productos y sistemas de centros de control de señalización ferroviaria y sistemas SCADA de Siemens Mobility España. Tenemos a continuación a José de Lara, que es director general de la empresa AID, especializada en consultoría tecnológica, estratégica e ingeniería aplicada a entornos complejos y que es especialista en tráfico marítimo y gestión portuaria y en diseño de yates. Y tenemos también a Logan Porraquia, que trabaja en Airbus
en Airbus, Europa y Medio Oriente y que fomenta el desarrollo de las capacidades y comunidades de ciberdefensa a nivel europeo. Participa en organizaciones como EXO y ENISA y es diplomado de la École de l'Air, la Academia Militar de Francia. Yo creo que nadie mejor que ellos para poder dimensionar cuál es de forma concreta el impacto que las tecnologías, las TIC, tienen sobre sectores tan importantes para nuestra movilidad, pero no solo para nuestra movilidad, sino también para la conectividad, para el sistema financiero y para el bienestar de la población, como pueden ser nuestros 4 ponentes, que voy a pasar a dar la palabra. Así que empezamos, como decía anteriormente, con Àlex Palazón. Àlex, tienes la palabra. Buenas tardes. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Primeramente, dar las gracias a ENISE por darme la oportunidad de estar aquí. Reforzando el mensaje que ha dado Fernando, el sector se encuentra en un profundo cambio actualmente. Hemos pasado de tener un elemento aislado, como puede ser un vehículo, a tener todo un ecosistema donde intervienen muchos elementos. Entonces, tenemos que securizar cada uno de ellos, ¿no? Antes también he escuchado que alguien hablaba de la cadena. La cadena es tan débil como su eslabón más frágil. Pues algo muy parecido, con ese objetivo, es con el que tenemos que trabajar, ¿no? Esto nos hace que tengamos que cambiar nuestra forma de desarrollar hasta ahora y también de operar. Como este panel tiene el objetivo de mostrar los retos que tenemos en el transporte, os voy a dar la perspectiva de SEAT y lo voy a dividir en 2 bloques, ¿vale? Voy a empezar primero por el presente. En el presente tenemos el reto de securizar el coche conectado. Previamente ha habido una charla que os han explicado muy profundamente qué era el coche conectado y todo lo que tenía, ¿no? Entonces, ya os podéis hacer una idea de la complejidad que esto conlleva, ¿no? Entonces, en SEAT lo dividimos en 4 grandes bloques, que sería la protección, la monitorización, la respuesta y la gobernanza. La protección viene a ser incluir todos aquellos elementos de ciberseguridad en el vehículo. Cuando hablamos de monitorización y respuesta, muchos de los que estáis aquí ya lo hacéis en vuestro día a día, en vuestras corporaciones. Es dar una buena respuesta ante unos incidentes que son detectados de la mejor forma posible. Y a través de la gobernanza, nosotros lo que hacemos es fijar esos objetivos de seguridad, monitorizarlos y también tratamos todas las regulaciones que tenemos, ¿no? Y esto me viene muy bien para enlazarlo, para explicaros una regulación que va a salir en 2020. Está promovida por UNECE, que es la Comisión Europea, la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa. No solo aplica a Europa, porque hay unos 52 países adscritos, entre ellos Rusia, Japón, Australia, y va a constar de 2 bloques. Uno que es el CSMS, que ellos le llaman, que al final va a ser un Cyber Security Management System. Como empresa vamos a tener que certificarnos que tenemos unos procesos para securizar todo el ciclo de vida del producto. Y esto va a ser una condición indispensable para obtener un Type Approval. Ese Type Approval es la homologación clásica. Ya tenemos un montón de requerimientos técnicos y ahora se van a incluir los de ciberseguridad también. Y dirás, bueno, Àlex, aquí tenemos muchos retos. ¿Cómo estáis afrontando en SEAT todo esto? ¿Existe algún estándar para poder hacer todo esto? Bueno, ahora mismo se está trabajando en una ISO, la 21434. Aún no se ha publicado tampoco oficialmente, pero próximamente se va a publicar, ¿no? Y esto sería un poco qué es lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Pero no solo con eso, cuando miramos un poco hacia el futuro, vemos un 2030 donde ya hay una inclusión del vehículo autónomo, donde la demanda va a ser evidente de un vehículo autónomo y tenemos encima de la mesa también el desarrollo de ese vehículo autónomo de forma segura. Al principio, y ahora quizá estáis pensando, esto va a ser muy difícil, ¿no? O va a ser complicado. Bueno, es posible. ¿Por qué? Porque, como estamos viendo ya en pruebas pilotos que se están realizando, pues, por ejemplo, en California con vehículos con Uber, la plataforma de ese vehículo autónomo es un vehículo de producción corriente, al cual se le añaden una serie de sensores y de centralitas. Esto, desde una perspectiva ciber, lo que hace es añadir muchos más vectores de ataque. Y como sabéis, si añadimos los vectores de ataque, es bastante crítico para la ciberseguridad. Y después existe otra cosa. Es cómo se va a desarrollar el software para esos vehículos autónomos. Actualmente se desarrolla una versión, se testea y se lleva a producción. En un vehículo autónomo la demanda va a ser de constantemente estar subiendo código a producción, constantemente estar desarrollando nuevas funcionalidades, incluyéndolas en este vehículo. Eso va a hacer que el ritmo en el cual
las medidas de seguridad van a tener que ser implementadas sea mucho más rápido. Y necesitemos de unos ingenieros y de una gente y unos especialistas en ciberseguridad mucho más preparados y mucho más ágiles. Pero no todo tiene que ser tan difícil. ¿Por qué? Hemos hablado de que el mundo software, ¿no? Ya nos estamos acercando a un mundo software donde ya existen herramientas para este mundo ágil de desarrollo, ya existen profesionales que están acostumbrados a desarrollar de forma ágil. Entonces, podemos coger toda esta experiencia de este mundo e incorporarlo a la automoción. Por otro lado, el modelo de negocio que se espera en ese modelo o 2030 con un coche autónomo va a diferir un poco del actual. El sentido de la propiedad se espera que cambie. ¿Qué significa? Que esos vehículos autónomos van a ser parte de flotas. Flotas que van a estar operadas, que tienen cosas buenas, como por ejemplo, cada día esos vehículos autónomos van a volver a un garaje, donde se van a poder inspeccionar, donde se van a poder hacer cambios y actualizaciones de hardware, de software, claves criptográficas. Se va a poder saber cuál es el estado real, no solo por herramientas que te digan cómo está, sino tú vas a saber el estado real. Y esta estrecha monitorización hace que la seguridad se aumente, ¿no? Como conclusión, porque veo que ya se me acaba el tiempo, se están realizando muchos esfuerzos. Se está poniendo como prioridad la security, porque todos sabemos que sin security no hay safety, y el foco principal de un vehículo y para nuestros usuarios es la safety. Y con esto finalizo mi... Yo no he sido. Gracias, Alex. Me quedo con el tema de la importancia de securizar. Yo creo que una de las cosas que los productores están ya haciendo, y los reguladores en muchos casos, es entender que la seguridad va mano a mano con el negocio, y más en un sector como es el automóvil, que la seguridad es uno de los aspectos fundamentales, y más en un futuro ya de desarrollo de vehículos autónomos, que vamos a depender totalmente de los automóviles o de la tecnología en este caso. Bueno, muchas gracias. Pasamos a Celestino Rey y pasamos de la carretera al ferrocarril. Y Celestino nos va a hablar de, pues eso, de medidas de seguridad, cómo está integrada la seguridad en el ferrocarril en este caso. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente también agradecer a la organización de 13 ENISE por darme la oportunidad de participar en este panel. En el mundo del ferrocarril, desde el principio, siempre hemos estado muy preocupados por la seguridad. Es verdad que la seguridad en inglés tienen dos palabras para definirla, que es por un lado es safety y por otro lado security. El safety, digamos que es evitar accidentes azarosos o no deliberados, mientras que la security está más orientada a evitar ataques deliberados que no se pueden considerar incidentes. Desde el principio nosotros llevamos trabajando siempre en el modelo del safety, pero eso nos ha hecho protegernos también ante el modelo del security, o sea, porque las dos cosas de algún modo van combinadas. Aunque mediante el uso de redes aisladas, de protocolos y tecnologías específicos, logramos evitar la mayor parte de los ataques clásicos, es cierto que a la hora de volcarnos en nuevas tecnologías digitales principalmente, como por ejemplo podría ser el cloud computing, los dispositivos móviles, dar más interconectividad a nuestros sistemas, eso hace que tengamos que intentar no dejar ningún vacío en términos de seguridad. Nosotros en Siemens hemos estado siempre preocupados y volcados en el tema de la ciberseguridad. De hecho, Siemens es promotor del Charter of Trust, que en 2018 aglutinó a 18 socios industriales con un compromiso público de vigilar o de luchar contra las amenazas en ciberseguridad. Además, nosotros aquí en Siemens Mobility España tenemos un acuerdo con el INCIBE de colaboración, en el cual lo que intentamos es que nuestros productos, y colaborando juntos, nuestros productos seamos capaces de detectar las potenciales amenazas y mitigarlas, y si no, evitarlas por completo. En el mundo del transporte tengo aquí a otros colegas del mundo del transporte por carretera, por marítimo, por aviación. Hay una serie de normas y reglas que podrían ser aplicadas de forma general. Sin embargo,
En el mundo del ferrocarril hay algunas características especiales que lo hacen ser diferente. Por ejemplo, la arquitectura distribuida. Por ejemplo, los largos ciclos de vida y también la proximidad al público y a los viajeros. Esto nos hace trabajar en medidas específicas para paliar cualquier tipo de amenaza en temas de ciberseguridad que se pueda producir. Todos estos medios de transporte pueden compartir cosas comunes, pero insisto que tenemos que focalizarnos cada uno en su especialidad. En términos de certificación, en el ferrocarril, la norma de referencia es la 62443. Esta norma está muy ligada también a la norma 50129, que lo que nos hace es vigilar todo el tema de safety, por un lado, y añadirle la capa de security. La norma 15029 y todas las empresas mayoritarias en el sector ferroviario llevamos muchos años, más de 30 años, trabajando en medidas de safety, protegiendo nuestros sistemas. ¿De acuerdo? Pero qué duda cabe que es donde más hay que hacer hincapié, porque esos dos puntos son los más comprometidos en la actualidad. Y bueno, respecto a la digitalización y a los peligros que puede suponer, el mundo del ferrocarril siempre ha sido digital desde sus orígenes. Y la evidencia es que a nadie le gustaría ver un foco de una señal en un estado intermedio entre rojo y verde. Entonces, la digitalización ahí está desde los comienzos. Pues muchas gracias, Celestino. Es evidente que la conexión safety, security, que los ingleses lo tienen, o el mundo anglosajón lo tiene mucho más claro, pero esa conexión existe y más en un ámbito como puede ser el ciberespacio. Ahora la security es algo que está pesando mucho más, lógicamente, ¿no? Sin dejar de lado la safety. Me uno a Alex, que si una cosa no es segura, hay muchas probabilidades de que no sea safe. Efectivamente, efectivamente. Bueno, muchas gracias. Pasamos al ámbito marítimo. Aquí, pues Pepe de Lara es el que nos va a hablar, pues eso, cuáles son esos riesgos cibernéticos fundamentalmente en el sector naval y marítimo, impactos y consecuencias y tendencias. Bien. Gracias. Bueno, 60, 90, 60 son un poco las medidas del sector, ¿no? Nosotros, el 60% de la población mundial vive en la costa, el 90% de las mercancías se mueven por el transporte marítimo y el 60% de las infraestructuras críticas están ubicadas principalmente en la costa, ¿no? Ahí nos da un poco la idea de la importancia de que los sistemas sean seguros en lo que es un espacio marítimo, uno de los Global Commons. Estamos hablando, al igual que el ciberespacio o al igual del espacio, un espacio común en el que no tenemos un cierto control, ¿no? Pues bueno, el mundo digital ha cambiado radicalmente un poco la perspectiva desde el mundo marítimo. Nos estamos encontrando con que somos mucho más vulnerables que antes. Nosotros ahora, si antes acceder a un buque era realmente complejo y teníamos unos estándares de la OMI bastante importantes, tanto en safety como en security, el mundo de la ciberseguridad introduce agentes externos que pueden acceder remotamente sin tener que estar físicamente cerca del buque. Evidentemente, salvando lo que son los puertos, salvando las medidas de seguridad o distintas iniciativas. Bueno, da igual. Es interactivo. Bueno, yo creo que lo importante realmente... Ya se me va el tiempo, ¿eh? ¿Me vais a dar un minuto más luego? El 3. Vale, mejor. Es el 4. ¿Está ok? Bueno, yo creo que nos tenemos que dar cuenta realmente, como decía antes, del riesgo que supone para nuestra sociedad. Si el 60% de la población vive, nosotros podemos piratear un buque y podemos ir contra una refinería o un centro donde realmente podamos provocar una catástrofe que afecte una zona altamente habitada. El riesgo es ya no solo, digamos, para las mercancías, sino realmente para la población. Exactamente ocurre lo mismo con lo que sería... Voy a pasar esto. Exactamente ocurre lo mismo con lo que sería una gran ciudad flotante. Estamos hablando, por ejemplo, el crucero que ustedes tienen en pantalla puede llevar hasta 9.000 personas.
Claro, antes decían en el coche, es que puede haber 2 o 3 personas que puedan acceder a tu wifi y te puedan piratear. Claro, cuando tienen 9.000 personas que te acceden a un puente de mando, toman el control del buque, acceden a los sistemas. El buque autónomo es una realidad, los buques vienen siendo autónomos ya hace bastante tiempo. El tema es que la normativa no ha permitido que naveguen autónomamente, pero yo he navegado varias veces con pilotos automáticos, con cámara de máquinas desasistida y funcionando todos los equipos perfectamente bajo sistemas informáticos. Lo único que antes no teníamos esta amenaza, como comentaba, que realmente pone en riesgo la seguridad de todos, ya no solo de los buques y del transporte. ¿Qué estamos haciendo para ello? Pues bueno, iniciamos con INCIBE ya en el año 2014, va a cumplir 5 años, una campaña de plan de concienciación y acción en el sector marítimo, y conjuntamente con el Departamento de Seguridad Nacional, lanzamos, nos reunimos en Presidencia del Gobierno y decidimos involucrar a todo el sector para poner las medidas oportunas. Se han iniciado todo lo que son certificaciones ISO 27001, pues bueno, para certificar en cierto modo que se cumplen con los requisitos mínimos, pero sí es cierto que necesitamos en esta oleada de transformación digital un apoyo de todo lo que es la industria de IT, la industria de ciberseguridad, porque sí que veo que estamos un poco desconectados, ¿no? Yo lo que sí pido un poco a todos los tecnólogos, pues bueno, que se haya una aproximación a ese mundo marítimo para ofrecer soluciones que nos puedan ayudar, pues bueno, a toda esa gama de buques que tenemos muy variados, ya sean de pasajeros o no, a abordar la transformación digital. La primera fragata del mundo, el buque más sofisticado del mundo va a ser la F-110, va a ser española y va a ser el primer buque con requisitos de gemelo digital. Y va a ser un buque que lleva misiles. Entonces, tenemos que, evidentemente, tomar las medidas oportunas para que evitemos, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, la F-100, que es la anterior, evitemos que pueda ser pirateado, que pueda ser abordado y de esta manera, pues bueno, tener algún conflicto o algún problema de seguridad realmente importante, ¿no? Nosotros vemos como esta transición digital solo la podemos hacer con la industria tecnológica, con la industria española, aportando soluciones que garanticen esa posible seguridad, ¿no? Otras medidas que queremos hacer, bueno, identificar más amenazas en base a experiencia de otros sectores, ya sea el ferrocarril, el automóvil o el sector aeronáutico, es decir, conectarnos de una manera mejor para comentar qué incidencias ha habido. Yo creo que una de las mayores amenazas que tuvimos fue en el sector marítimo, ¿no? Maersk fue atacado, fue por, bueno, no me acuerdo ahora, un ataque donde realmente bloquearon, fue ransomware, y bloquearon todo su sistema, le costó $300 millones simplemente el sistema. A nivel de mercancías también los puertos son críticos porque es la transición, el mundo marítimo y el mundo terrestre, y lo que es importante ahí, por ejemplo, lo que sí se está viendo es que están cambiando lo que es la carta de embarque, el bill of loading, y están cambiando, modificando cartas para introducir sustancias que pueden ser peligrosas o no, para robar mercancías, todo eso también es importante. Entonces, ahí un desafío también importante son los puertos. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, Pepe. Está claro, yo me quedo con eso, somos más vulnerables que antes, pero claro, somos más vulnerables que antes, entre otras cosas, porque cuanto más sofisticados son los sistemas, más evolucionados estamos, más vulnerables somos también. En ese sentido, creo que merece la pena el potenciar la ciberseguridad sobre esos sistemas para que vayan de la par la evolución y la modernidad con precisamente la seguridad, y está claro que ahí la industria tiene muchísimo que decir. Y pasamos al último de nuestros ponentes. Vamos a saltar ya finalmente al espacio aeronáutico. Nos va a hablar Logan Porraquia de pues cómo mejorar la ciberresiliencia para el sector de la aviación. Nos va a hablar en inglés, él habla español mucho mejor de lo que él cree, pero nos va a hablar en inglés, que se siente más cómodo, así que Logan, vous avez la parole. Muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí con mis compañeros y de hablar de la ciberseguridad. Soy francés, disculpe mi acento y mi español. Trabajo en Airbus, soy el director global de ventas de ciberseguridad en Airbus. La empresa Airbus tiene una entidad dedicada a la ciberseguridad. Somos 800 personas en los 4 países, Francia, Alemania, Inglaterra y España. Y nuestro principal cliente es Airbus, por seguro. Y también trabajamos para los departamentos de defensa del gobierno, las instituciones europeas y las industrias críticas. Después prefiero seguir en inglés.
Go on. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿cómo podemos abordar los diferentes desafíos de la industria aeroespacial con respecto a la digitalización? ¿Y cómo podemos involucrar la ciberseguridad en las empresas externas que participan en la cadena de suministro? Como ya han dicho mis colegas, dependemos de empresas que participan en la cadena de suministro para garantizar nuestra producción, y este es el verdadero desafío, porque la industria 4.0 conecta todo. Entonces, el hecho de que estés bien protegido en tu empresa no significa que empresas que estén conectadas a tu red vayan a seguir el mismo requisito de seguridad. Y esto es muy importante, porque si hay una brecha en la cadena de suministro, esto puede afectarte en términos de ciberseguridad. Entonces, para Airbus es muy importante cubrir todos los aspectos de ciberseguridad, no solo en nuestra empresa, sino también con respecto a nuestros socios y nuestra cadena de suministro. Y con todo este concepto de digitalización e industria 4.0, ¿cómo podemos optimizar la ciberseguridad en la cadena de suministro? Bueno, voy a intentar daros algunos ejemplos bastante simples. Por supuesto, podríamos hablar sobre esto durante horas y probablemente sea una conversación muy interesante, pero tengo menos de 7 minutos, así que voy a ir un poco más rápido. Podemos hacer diferentes cosas. He intentado poner en esta diapositiva las 5 grandes burbujas que nos van a permitir entender cuáles son los principales riesgos que podemos enfrentarnos en Airbus. En primer lugar, la seguridad tiene que estar relacionada con el Internet de las cosas. Estamos hablando de la industria 4.0, y a medida en la que integremos la ciberseguridad y el Internet de las cosas en nuestra cadena de montaje final, menos impacto van a tener las amenazas, porque si hay algún fallo en alguna de estas fases no vamos a poder producir los productos para nuestros clientes. Nosotros ahora producimos alrededor de 2 aeronaves al día para nuestros clientes, o sea que imaginad el impacto que puede tener para nuestros ingresos si no podemos desarrollar estos helicópteros, estas aeronaves para nuestros clientes. Así que es muy importante para nosotros proteger estas fábricas inteligentes con las que trabajamos actualmente. También tenemos que tener cuidado con trabajamos con la inteligencia artificial, con la predictibilidad dentro de estas fábricas inteligentes. Algo también muy importante, o el segundo punto que quiero tratar, es el de la derecha, que es la seguridad integrada. Uno de mis colegas ya ha hablado sobre eso y creo que es muy importante, sobre todo en la industria ferroviaria, el hecho de hablar de la safety y la security, la seguridad. Estas 2 partes de la seguridad, porque al final son complementarias. No tenemos que pensar por una parte sobre security y por otra parte sobre safety sin involucrarlas y mezclarlas las dos al mismo nivel. Y en el sector aéreo, nosotros lo que intentamos es integrar la seguridad desde el diseño. Desde que diseñamos, empezamos a construir una nueva aeronave, un nuevo satélite, un nuevo helicóptero, pensamos desde el principio cómo implementar la seguridad, security y safety en todos nuestros diseños. Y todos los empleados de nuestra empresa se centran tanto en la security como en la safety, y como podéis imaginar, ambos conceptos son muy importantes. Así que al final es una cuestión de confianza con nuestros clientes y con nuestros socios, el hecho de integrar esta seguridad desde el principio. El tercer punto que quiero tratar es el del Centro de Operaciones de Seguridad. Cómo podemos monitorizar en toda nuestra industria, incluida la cadena de suministro, todos los procesos para prevenir o detectar por adelantado diferentes cuestiones que pueden causar problemas a nuestra red. Al final, tenemos estos SOCs, estos centros de operaciones de seguridad, que gestionan 24/7 todos nuestros procesos y que gestionan y monitorizan todos los eventos de seguridad. Es muy importante el que hagamos esto. Actualmente tenemos 5 centros de operaciones de seguridad, uno en cada país, como podéis imaginar: Francia, España, Alemania, Reino Unido, y uno internacional en Toulouse. Así que es muy importante y tenemos a personas que están dedicadas a ello.
y animaría a todas las empresas a tener estos tipos de SOCs, de centros de operaciones de seguridad. Bueno, el cuarto punto es muy importante, es lo que llamamos el CyberEnd, que es un producto que hemos desarrollado en Airbus y que es una plataforma que sirve para simular y informar a las personas con respecto a la ciberseguridad. Puede ser personal de TI, puede ser personal relacionado con el área de producción, pero lo que hace es simular entornos y ataques de ciberseguridad para que nuestros empleados puedan enfrentarse a ellos. Es muy importante formar a nuestros empleados todos los días para que estén preparados para mitigar todos los riesgos. Y por último, es el de la inteligencia de las amenazas, que está muy relacionado con lo que llamamos los centros de operaciones de seguridad y que está relacionado con cómo podemos prevenir que otras terceras partes penetren en nuestra red. Es decir, conocer a nuestro enemigo por adelantado. En el sector aéreo tenemos que saber cuáles son las cosas que pueden interesar a nuestros competidores o a nuestros enemigos y ver si están relacionados con nuestros lugares de producción, con nuestras patentes. Tenemos que ser conscientes de esta información y proteger estas partes específicamente. Estos son los 5. And all these things are covered by Internet of Things and cybersecurity. Thank you. Thank you so much, Laurent. En relación a, precisamente, estabas hablando de la seguridad del diseño, de esos 4 centros de ciberseguridad. Yo os quería plantear una pregunta común a todos. En primer lugar, pues hemos hablado de coches, ferrocarriles, trenes, barcos, aviones. ¿Basta con securizar el vehículo o hay que hacer algo más? ¿Cómo securizamos todo el sistema? Porque está muy bien securizar el coche, el tren, el barco o el avión. Pero ¿cómo securizamos el sistema? Y en relación a esos 4 centros de ciberseguridad a los que hacíais referencia, ¿cómo podemos, digamos, contactar o comunicarnos esa información para prevenir y para responder mejor? Si queréis, podéis ir respondiendo de forma indistinta. 1 minuto cada uno como mucho, por favor. Cualquiera de vosotros. Bueno, pues en el ferrocarril no es posible separar una cosa de otra. En el ferrocarril está todo interconectado y además, como he dicho antes, no por el tema de security, sino también por el de safety. O sea, todos los componentes del ferrocarril y de lo que es... Claro, el viajero lo que conoce es el tren, que es donde va montado, pero el tren está constantemente hablando con los elementos que hay en la vía y todo está conectado a través de un centro de control. Y hay una comunicación constante entre trenes, campo, que le llamamos nosotros, lo que es la vía, y los centros de control. Entonces, no puedes dejar escapar nada. O sea, todo está unido. Esa es la respuesta a tu pregunta. No podemos obviar ninguno de los elementos y dejarlo aislado, porque entonces estamos perdidos. Bueno, en el mundo marítimo también se ve todo como un sistema, ¿no? Complejo, un conjunto de sistemas donde debe estar perfectamente alineados. Yo creo un ejemplo importante es España ahora tiene el OHQ, que es el Operational Headquarters, para lo que es la operación Atalanta, todo lo que es la protección, ¿no? en el cuerno de África y el estrecho de Bab el Mandeb, para garantizar el tránsito de los buques mercantes de toda Europa. Y es un cuartel general europeo donde está conectada la industria, están las navieras conectadas con todo el sistema de seguridad y lo que crean, bueno, son distintos convoyes o unidades que permiten pasar con una cierta seguridad, en este caso seguridad física frente a amenazas terroristas de vehículos no tripulados o cualquier. Pero evidentemente del mundo de la ciberseguridad ahora se ha creado el CISE, que es EMSA, que es la Agencia Europea de Seguridad, se ha aliado también con todo lo que son las agencias nacionales europeas para crear un gran centro de información que permita eso, unir todo el sistema, todas las navieras, puertos
y las distintas zonas de tránsito y espacios de control y las autoridades marítimas para que realmente la información fluya y se garantice la seguridad. Y en un caso como el coche, porque Sí, al está final. claro que en puertos o líneas férreas están ligadas íntimamente al vehículo, pero en un coche, ¿qué más se puede securizar aparte de un coche? Sí, nosotros hablamos de ese Security by Design porque no solo es el coche en sí, sino es todo el ecosistema que rodea. Tenemos aplicaciones, esas aplicaciones se conectan con un backend, entonces esos equipos de desarrollo desde un inicio tienen que hablarse, tienen que estar en común, tienen que tener ese objetivo común de la security para poder llegar a un producto seguro, ¿no? No solo con eso, porque hablamos de ese vehículo con su ecosistema alrededor, sino que también lo estás poniendo en un medio de transporte, las carreteras, donde también hay unos ciertos elementos de comunicación que también se tienen que segurizar. Y aquí intervienen otro tipo de elementos y otro tipo de compañías. Entonces también lo que se está llegando es a acuerdos, se están llevando a consorcios en los cuales todos tenemos que hablar ese mismo lenguaje, todos tenemos que tener el objetivo global de la ciberseguridad, una plataforma para intercambiar, porque esos riesgos y esas amenazas que van a producirse en una carretera seguramente instantes después van a producirse en nuestros vehículos y al revés. Entonces, es un poco en lo que se está trabajando. Y como a reto abierto, dejo que no solo separar carretera, ferrocarril, aviación y marítimo, sino que al final un riesgo que pueda aparecer en un barco puede llegar a trasladarse a un vehículo, puede llegar a trasladarse a un avión, ¿no? Entonces, una plataforma global de intercambio de información, como ya vemos en un mundo más IT y más de compañía tradicional, puede ser un buen ejemplo a seguir, ¿no? Para lograr que todos podamos llegar a estar al día, al estado del arte de esa ciberseguridad y poder llegar a que no minimizar esos posibles riesgos, ¿no? Y incidentes. Y no solo eso, sino que además se puede trasladar a otro sector, como puede ser el financiero, el agua, la alimentación u otros sistemas Y en la aviación, de primera necesidad. I would say that, y en la aviación, first of all, like in every Bueno, company, en todas las first of all, like in every empresas hay cierto riesgo, el riesgo cero no existe. Entonces, una vez seamos conscientes de esto, vamos a tener que trabajar en un enfoque basado en riesgos y ver cuáles son los riesgos, qué podemos proteger de esos riesgos e intentar mitigarlos. Y creo que mis colegas ya lo han comentado, pero es muy importante también en el sector aéreo que haya intercambios de comunicación con todas las partes involucradas. Por ejemplo, nosotros en Airbus somos fabricantes de helicópteros, de aeronaves, pero seguimos hablando con nuestros clientes y con empresas aéreas porque al final todos compartimos el mismo ecosistema, nos enfrentamos a los mismos riesgos a veces, así que tenemos intercambios regulares con todas estas partes, tanto Francia como otras partes del mundo, para intentar trabajar todos juntos para minimizar los riesgos. Y no porque estés protegido completamente a nivel de fabricante, no te vas a tener que preocupar a nivel del aeropuerto, porque al final todo está relacionado ahora mismo. Y a lo mejor ahora hacemos ciertos mantenimientos en las naves y las empresas, las compañías aéreas lo saben y también pueden intercambiar y compartir información contigo a este respecto. So now we have time for one question, one brief question and one brief answer. Okay, I think everything is clear, so we have one more minute. Okay, it seems that we have a question in the end. Allí al fondo. Well, hello. I have a question. I know that this issue can be a little bit controversial, but in the transportation sector, blockchain and quantum cryptography is being analyzed from IoT in order to guarantee security and traceability of data. What can you tell me about it? Well, is this a question or is this a statement? No, it's a question. I want to know if you are considering this. Well, quantum encryption is not happening yet in the railway sector. As for blockchain, yes. We've had a pilot project in the Valencia, in order to certify that the goods that come from containers is the one that should be, and this is what we are doing so far.
El ferrocarril. Well, we are also doing some proof of concepts regarding blockchain, but not quantum. Pero blockchain sí estamos investigando de qué manera poder garantizar que of course, we are doing some proof of concepts in order to ensure that devices in trains and in the railways exchange information in an accurate way. I mean, they are already doing it. Ya lo hacen. I don't want it to cause Se comunican de manera panic here, segura, ¿vale? but in order to improve that. Well, quantum computing is going to change everything, we all know that, and we will have to work on that, but it's true that blockchain helps a lot regarding the supply chain, and it helps us verify that information is accurate and it's used in very specific cases. Well, when I was talking about quantum encryption, I was talking about using entropy in semiconductors in order to generate private information. I don't know. Well, I mentioned quantum computing instead of encryption, but En la aviación, you use sí, nosotros por supuesto utilizamos inteligencia artificial, utilizamos Big Data, ya está en nuestros productos, en producción con algunos de nuestros clientes, especialmente en el área de mantenimiento y con todos los datos que vienen de los vuelos que ya se envían y se trabajan de esa forma. El blockchain es una prueba de concepto, pero estamos analizando algunas de las ventajas que podría tener y creo que va a formar parte del sector y que tendremos que acabar trabajando en ello todos. Nos hemos ido de tiempo ya, yo creo que hemos cumplido con creces. Well, I think that we ran out of time, but this was very interesting. I think the conclusion is that everything is linked right now. It's impossible to isolate sectors or specific productions. Everything is going to have an impact on everything. And this is what we must take into account when securing our products or our services, because basically technology evolution should go hand in hand with security evolution and especially cybersecurity too. And I would like to just ask for a big round of applause to our four speakers, Alex Celestino, José and Laurent, for the effort that they've made in order to try to explain all these things in this brief period of time. Thank you very much.